Un nuevo tráiler de KOF 15 ha sido revelado. Luego de una semana de malas noticias respecto al juego, donde el desarrollo del mismo se ha atrasado hasta el primer cuarto del 2022, donde pienso que es mejor así y que lo saquen bien pulido a que apresuren las cosas y nos den un producto con mala calidad por las prisas, tenemos nuevamente un miércoles con tráiler de personaje, revelando a una nueva llegada de la entrega anterior, Luong. Así que empecemos con su análisis. Luong hace su aparición nuevamente en KOF, luego de debutar en KOF 14. Es el tercer personaje nuevo de esta entrega confirmado para el 15. Los dos anteriores fueron Shun'ei y Meitenkun, un personaje totalmente inesperado por lo que veníamos viendo, pero que muchos pudimos dilucidar al ver su silueta, la cual es la más difícil hasta la fecha. Luong, para aquel que no la conozca, es una hermosa mujer del tipo femme fatale, con motivaciones misteriosas. Cierto día conoció a un hombre llamado Gangil, presidente de la Federación Mundial de Taekwondo y quien sería el maestro de Kim, el cual se encontraba en uno de sus muchos viajes alrededor del mundo. No se sabe con exactitud el momento, pero ambos comenzaron una relación y ella lo ha acompañado en sus viajes de entrenamiento. Una de sus travesías consistió precisamente en visitar a Kim, uno de sus mejores alumnos. Al final de KOF 14 se nota mucho lo insoportable que puede ser la presencia de estos dos para Kim, por lo que quiere que estos se vayan. Sin embargo, al parecer se quedarán un tiempo más para mala suerte de Kim. Luong es una mujer seductora y elegante que le gusta jugar con sus oponentes y se siente emocionada por el calor de la batalla. Tiene afecto hacia Gangil y Kim, aunque este último no comprende la actitud seductora de Luong para con él, pues es un hombre casado y con hijos. Volviendo a KOF 15, Luong porta el mismo traje que tuvo en la entrega anterior, aunque podemos ver que ahora utiliza más maquillaje, marcando más sus labios pintados de rojo y el rubor y delineado en los ojos. También, como con todos los personajes, su cabello luce mucho mejor, afianzando más su seducción y sensualidad. Su actriz de voz sigue siendo Chika Kino, y el tema de fondo es uno completamente nuevo. ¿Tendrá que ver con su equipo? No suena a como si fuera del equipo de Kim, pero ya veremos. También vemos en el tráiler que tiene un diálogo especial con Shermie, dos chicas con una personalidad similar, seductora. De hecho, ambas estuvieron juntas en SNK Heroines, entrega spin-off que es canon en la línea principal de KOF, donde Shermie había resucitado y se encontraba con Luong, haciendo equipo especial con esta, e incluso teniendo una imagen especial, por lo que puede ser que en este diálogo de KOF 15 estén hablando de los hechos ocurridos en SNK Heroines. Yo creo que se llevarían bastante bien, la verdad. Muy bien, pasemos a ver la comparación de sus movimientos respecto a KOF 14. Como siempre, muchas gracias a Orpheus por su comparativa de cada tráiler. Por favor, suscríbanse a su canal y apoyen su contenido y video original. Como pudimos observar, Luong cuenta con un nuevo movimiento que consiste en dos patadas hacia adelante, donde pudimos observar su variante X también, la cual funciona como un golpe fuerte que te hace rebotar en la esquina. Por otro lado, el inicio del clímax de Luong es diferente, mostrando otro ángulo de ella, pero en esencia sería el mismo, ya que se corta justo cuando se le da el golpe final. Pero si no pasa nada raro, sería como en KOF 14, tal y como se ve en pantalla. Y bien,
Así finaliza el tráiler de Luong para KOF 15, un tráiler lleno de sensualidad que trae a un personaje debutante en KOF 14 de regreso. ¿Qué otros personajes de esta entrega regresarán? A mí sinceramente me gustaría el regreso de Sylvie o Lockhart, aunque esta última es más difícil. Bien, ahora pasemos a analizar el contexto actual, luego del tráiler número 22. Tenemos 5 personajes a la deriva sin completar equipo: Mai, Yuri, Blueberry, Luong y K. Aunque este último aún no han revelado su tráiler individual, ya sabemos que está confirmado en el juego. De los posibles equipos de Mai, Yuri y Blueberry ya hablamos en los análisis pasados. Ahora es el turno de la recién llegada Luong. ¿En qué equipos podría estar ella? Pues la primera opción es sin lugar a dudas el equipo que se conformó en KOF 14, Kim, Luong y Gangil. La segunda opción es quitar a Gangil, que fue uno de los personajes menos queridos de los nuevos, y reemplazarlo por alguna cara conocida que tenga relación con Kim, como Jung-hoon o Mei Lee, y por qué no, un rediseño de Chae-lim. La tercera opción es que esté en el Women Fighters Team, es decir, con Mai y alguna otra chica. ¿Se imaginan un equipo de Mai, Luong y V. Janet? Uff, men. Pero ahora que Luong no ha completado tercia para el Women Fighter Team, es cada vez más complicado que lo haga, porque sería raro dejar afuera a Yuri. Ella es una chica misteriosa, tan así que tuvo un equipo especial, con 2 debutantes más que también lo son, Kukri y Hein. Esta sería la cuarta opción si nos basamos en este equipo especial de KOF 14, pero sinceramente no veo a Kukri y Luong compartiendo equipo después de lo ocurrido en SNK Heroines. Es que luego de secuestrar a las chicas, nadie querrá estar con Kukri, seguro lo funan en KOF 15. Pero regresando a Luong, estas son las 4 opciones viables de momento para ella. Yo creo que habrá cambios en su formación, y no se mantendrá el Kim Team del 14, pero bueno, ya veremos. Lo cierto es que ahora, la próxima semana podemos esperar al tráiler de Kim tranquilamente. Tenemos prácticamente 5 personajes para conformar 3 o 4 equipos diferentes, así que cualquier cosa puede ocurrir. Puede llegar un personaje totalmente ajeno a estos 5, como ocurrió esta semana por ejemplo, y dejar otro personaje más a la deriva. Todo puede ocurrir, lo cierto es que tendremos tráiler para rato. Y como dato curioso, al parecer el tráiler de Luong fue subido hace 2 semanas. Esto quiere decir que ya lo tenían subido para la semana anterior y no lo publicaron por alguna razón. Luego SNK al parecer se dio cuenta de esto y lo resubió, desapareciendo ya el hace 2 semanas de un principio. Un movimiento extraño, la verdad, pero que no deja de ser curioso al menos. ¿Será que estarán planeando algo para tiempos de E3? ¿Tendrán más trailers ocultos sin revelar? Bien, agreguemos a Luong al roster de personajes de momento sola. ¿Quién será el próximo personaje en ser revelado? Cada vez se está volviendo más difícil de predecir esto. Nos vemos el día de mañana con más Life is Strange junto a Nana-chan. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.